Lo que vamos a empezar a hacer el día de hoy es empezar a conectar la base de datos. Ya tienen corriendo el servidor MongoDB. Y vamos a conectar nuestro proyecto de Express de una forma que vamos a empezar a usar mecanismos asincrónicos. De esta forma vamos a poder trabajar con métodos estáticos de clases que vamos a desarrollar como modelos de datos. De esta forma me permite separar adecuadamente cada uno de los elementos que vamos a realizar. Ahora, hay algo muy interesante con todo esto. Para poder realizar esto, vamos a aprender ciertas palabras claves que se manejan en la versión ES6 de JavaScript, que me permite generar promesas. Esas promesas simplemente son funciones que tienen dos opciones, o éxito o fracaso. Entonces, para poder trabajar con eso, vamos a ocupar dos palabras claves muy interesantes y de esta forma evitar hacer código que esté totalmente anidado. Si ustedes van a observar el código que vamos a desarrollar en este periodo contra el código que desarrollamos el periodo pasado, van a ver una gran diferencia, porque el método pasado estábamos usando lo que se llama inyecciones de manejadores o handlers. Y en este no vamos a usar handlers, sino que vamos a usar promesas para no tener tanto código anidado. Y eso facilita más el mantenimiento de un sistema. Además que lo vuelve un poquito más rápido. No sé si tienen alguna pregunta por los momentos. Ok, entonces estamos en nuestra carpeta. No sé qué estoy compartiendo ahorita, perdón. Ok, voy a compartir el escritorio. Ok, entonces en nuestra carpeta del proyecto que estamos trabajando, ¿se acuerdan? Tenemos el backend, los docs para manejar la documentación y el archivo README para poder hacer la instalación. Vamos a entrar a nuestro proyecto del backend. Y para poder conectar nuestro proyecto API hacia la base de datos, yo voy a ocupar instalar el driver de MongoDB. Para instalar el driver de MongoDB utilizo el comando donde esté el archivo package.json. ¿Okay? Voy a escribir el comando npm install --save MongoDB. Este elemento corresponde al driver que me permite conectar Node.js a nuestro servidor de base de datos MongoDB. Con eso le damos Enter. ¿Ok? Se va a conectar a Internet, va a descargar, me va a tirar algunas cuestiones de vulnerabilidades, pero con eso tengo instalado el driver de MongoDB. Luego de eso yo necesito instalar algo que es una extremadamente buena práctica, una muy buena práctica que se hace para evitar poner variables de emisión crítica, ya sean llaves de secrets, URLs de servidores, usuarios, contraseñas. Eso lo vamos a manejar en un archivo que generalmente se ignora al momento de hacer un commit. Pero, como es cuestión académica, lo vamos a dejar para que ustedes puedan compartir todo lo que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a instalar un manejador también que me permite un archivo .env de ambiente establecer en un formato de diccionario las variables que yo quiero esconder de la parte de programación. Esto es como ayer estuvimos haciendo en el ambiente del sistema de Windows, en la variable path, agregamos la URL, la dirección donde se encuentra los binarios de MongoDB para poderlos ejecutar. El .env lo que hace es lo mismo, poder permitirnos que en el ambiente del sistema operativo donde se corre el proceso, esas variables estén accesibles. Ya les voy a mostrar cómo se deben acceder a ellas. Entonces le damos npm install .env
para que eso me permita obtener los ambientes del entorno. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver que estén esos paquetes ya instalados? Bueno, que ya estén incluidos dentro de nuestro proyecto. Vamos a ver el contenido de package.json y si observan, aquí tengo MongoDB, el driver 3.59 y tengo también la dependencia de .env, la 820. ¿Ok? Para conectarnos a la base de datos de MongoDB, yo voy a ocupar dos variables específicas. Entonces, en la misma raíz, vamos a crear un archivo llamado .env. Si lo pueden observar, es este archivo de aquí. Ese es un archivo de texto. ¿Ok? Ese archivo de texto me permite agregar información en forma de variables. Entonces vamos a ver el contenido de ese archivo. Voy a abrir code, ya lo tengo abierto. Vamos a cerrar todo esto. ¿Ok? Se crea un archivo .env, como lo ven ahí. Y ahí van a tener el MongoDB URI, que es una variable que yo le escribí. Si se fijan en el nombre de la variable, como buena práctica se usa mayúsculas, igual, y en este caso la dirección o la URI que se usa para la conexión a la base de datos. En este caso es MongoDB, localhost 2.27017. Y luego tenemos el MongoDB name, que es otra variable que contiene el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar. En este caso, la de Seminario de Software 2020-02 es donde creamos esa base de datos el día de ayer y ahí me voy a conectar. Si esta variable tiene un nombre que no existe en el servidor de la base de datos, MongoDB va a crear esa nueva base de datos al momento en que se inserte el primer documento. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con este nombre. Luego, ¿qué debemos hacer? ¿Ok? En este caso, lo que vamos a hacer es, primero, en www en bin, ¿ok? En el archivo bin, voy a agregar una línea, solo agrego una línea 3, que es require.env.config. Esta instrucción lo que hace es actualizar las variables de entorno para que puedan ser accesibles a través de este mecanismo. Entonces, ese process.env, la clase y el ambiente, me permiten tener acceso a las variables que escribí en el archivo .env. ¿Ok? Eso lo vamos a usar más adelante. Hasta ahorita, en el www, lo único que hicimos fue agregar este archivo, esta línea de código. ¿Ok? Luego viene lo interesante. ¿Se acuerdan que ya teníamos en nuestras rutas un folder API? Esto lo pueden ver nuevamente en la estructura básica del proyecto que hicimos en el primer parcial. Y en las rutas agregamos otra carpeta llamada Models. En esa carpeta Models es donde vamos a manejar todo el acceso, o por lo menos lo vamos a cambiar porque no debería ir ahí. Lo que queremos es que en Models, que realmente es DAO, vamos a cambiar el nombre para que sea más DAO. Ok. Está raro que no me pidió modificar los valores. Sí. Ok. En DAO vamos a tener un archivo llamado db.js, que es el que se va a encargar de la conexión a la base de datos. Y aquí vamos a empezar a trabajar ya directamente con clases y mecanismos de patrones básicos.
Este patrón que ustedes ven aquí se le llama singleton. ¿Qué es este patrón? Ok, la primera línea lo que hace es de la librería de MongoDB obtiene un objeto llamado MongoClient. Este MongoClient lo que hace es exportarme métodos estáticos que me permiten conectarme a la base de datos. Ok, luego module exports, ¿se acuerdan que cuando hicimos rutas hacíamos module exports es igual a router, donde router es la instancia de Express que nosotros creamos para definir las rutas? Bueno, es la misma forma. Nosotros vamos a publicar de dbIndex una clase, ¿ok? En esta clase, una clase anónima, que va a tener únicamente un método estático. Pero a este método estático le etiquetamos con la palabra clave async. La palabra clave async lo que hace es permitirme esperar promesas. De esa forma, al esperar una promesa, me permite no tener que mandarle o inyectarle una función que se va a ejecutar una vez haya terminado de ejecutar el contenido. Entonces así evito un montón de funciones anidadas. Como es un método estático, yo no necesito instanciar la clase y el único método que tiene es obtener la base de datos. Si observan, aquí hay una variable declarada con let, en vez de var usamos let, una variable -db, y hacemos una validación. Si esa base de datos está ya con un valor, en este caso, cuando se inicializó en la línea 3, está con un valor llamado undefined. Entonces, si tiene un valor ya establecido, ya tiene una base de datos, devolvemos esa base de datos y ahí nomás cayó. No hacemos absolutamente más nada. Ahora, si no está definida la base de datos, entonces vamos a probar, esto se tiene que hacer cuando estamos trabajando con el await, vamos a hacer un try y en ese try vamos a definir, el cliente va a hacer el resultado de ejecutar el mongoclient.connect, donde le mandamos, y observen aquí, el process end me permite tener acceso a las variables de entorno, MongoDB URI, que es la variable de entorno de la base de datos, la URL que establecimos en el env, y este constante que está aquí, este objeto JSON con una constante, es algo que pide MongoDB que se agregue, ¿ok? Y ahora pide que se agregue otro más, pero ahorita con este nos va a funcionar adecuadamente. Si esto falla, se va a ejecutar el catch, se va a registrar en la consola el error que se generó y vamos a terminar el servidor. Hasta ahí nomás quedamos con el proceso de MongoDB, lo cerramos. Bueno, el proceso de todo el API porque el API no me va a servir si yo no tengo conexión a la base de datos. ¿De acuerdo? Y esta última línea lo que hace es obtener un puntero hacia la base de datos que apunta con el nombre que establecimos en el punto M, en este caso Seminario de Software 2020-02, y devolvemos la base de datos. Entonces, este patrón se le conoce como un patrón singleton, porque solo se va a instanciar una vez la conexión, y cada vez que yo obtenga la base de datos de cualquier otro lado, si ya está instanciada, me va a devolver esa instancia. Si no está instanciada, o sea, es la primera vez que lo solicitan, va a hacer la conexión y la va a instanciar y la va a mantener en memoria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Diga. Ok, el await. Vamos a ver. Para explicar el await necesito explicarles más o menos qué es. Entonces, tengo poquito tiempo. Cómo funciona JavaScript internamente, no JS. Cuando nosotros hacemos una llamada a una función, por ejemplo, XYZ, vamos a anotar acá. Ok, vamos a poner pantalla blanca.
Ok, en JavaScript y en Node.js, todas las funciones son eventos. Ok, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo mando a llamar una función, digamos, llamo a mandar la función XYZ, ok, internamente en JavaScript, en el motor de JavaScript, lo que hay es un pool, una pila de todas las llamadas a realizar. Entonces, esa llamada cae a este punto. Si otro requisito manda a llamar XYZ2, este cae a este punto. ¿Ok? Si dentro de XYZ manda a llamar a ABC, ABC también va a entrar a la misma pila. Entonces, si se fijan, el orden en el que ingresan a la pila no depende en el momento en que se ejecuta, depende en el momento en que se manden a llamar y el momento en que caigan en la pila. Entonces, para poder controlar esto, inicialmente, en lo que se llama programación funcional, lo que se hace es de que para que XYZ pueda trabajar con los valores de ABC, cuando ejecuta ABC, manda otra función, digamos KMI, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? XYZ, perfecto, se pone. Cuando se ejecuta XYZ, manda a ejecutar ABC, perfecto. Cuando se ejecuta ABC y termina, manda a ejecutar KMI. Y KMI es el que manda el resultado. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es una función que anida a otra función, que anida a otra función. Si lo vemos en Express, así funciona. Cuando hacemos el router.get, el .get es una función y le mando parámetros y le mando otra función. Entonces, cuando el router.get termina esto, se ejecuta esto de vuelta. ¿Ok? ¿Sí me explico? Ok, entonces, para evitar estar inyectando esto, en la especificación ESC, bueno, en la ES5 se introdujo, pero en la ES6 se agregaron las palabritas bonitas, se crearon una estructura llamada las promises. ¿Qué es lo que hacen los promises? Cuando yo declaro una función como una promesa, esa promesa ejecuta un then o un catch. Un then es cuando la función anterior fue exitosa y un catch se ejecuta cuando hay alguna excepción dentro de la función que estoy corriendo. ¿Ok? Entonces, en programación funcional, yo tendría que hacer, por ejemplo, router.get, meto el parámetro, ¿ok? Y después tengo que poner el then y ahí poner la función del request, response, next, etc. ¿Ok? Y si hay algún error por X o Y razón, establezco que el catch va a ser otra función. ¿Ok? Entonces, esta primera versión de las promesas, que se trabaja de esta forma, igual no me sirve de mucho. ¿Por qué no me sirve de mucho? Porque sigo inyectando funciones, nada más que de una forma un poquito más ordenada. Se sabe dónde empieza una función y dónde termina la otra. Ahora, cuando yo le digo a JavaScript que yo estoy generando una función de tipo async, le estoy diciendo que yo estoy usando una promesa, estoy creando una promesa. Hago la declaración de la función y en esta función, con esas promesas, yo puedo decir, ¿saben qué? Podemos hacer una wait del router.get. Entonces, ¿qué sucede? Ya la función no la voy a tener que hacer, sino que ella sola va a esperar la respuesta de esa función y me la va a almacenar en una variable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es más fácil de leer? Definitivamente, con la experiencia que he tenido,
esta forma es mucho más sencilla de entender que estar viendo esta forma o estar viendo este anidado de funciones. Entonces, el await lo que hace es espera que este resultado termine o si hay un enlace y le dice esto ya se ejecutó, entonces para el proceso en ese momento y continúa hasta que ese resultado trabaje. ¿Ok? ¿Respondí a su pregunta, Lidia? Ok, entonces, prácticamente esta es la forma en cómo se logra conectar a la base de datos. Voy a subir, ustedes ya tienen el enlace al repositorio del backend de Patronato que estoy armando. Y esto lo van a tener. Y prácticamente es solo copiar y pegar estos archivos porque no hay que hacer muchas modificaciones, así funciona. Las modificaciones más que todo son los parámetros que se van a enviar aquí, que también se pueden poner como una variable de entorno, pero ahorita lo vamos a dejar aquí. Lo siguiente es el modelo. El modelo de datos, como en PHP, se encarga específicamente de conectarse a la base de datos y darme los resultados necesarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, perfecto. Si se fija, nuevamente exportamos una clase, creamos un método estático, o sea que no tengo que instanciar la clase para poderlo usar, y este método estático inicializa el modelo usando la base de datos. Entonces aquí obtiene la base de datos. Otra forma de hacerlo es inyectándole la base de datos, pero en este caso, para mantener la similitud que hacemos con el SQLite, simplemente obtenemos la base de datos. Ya este ya no lo ocupamos, ya vimos que así funciona. Y la línea número 10 lo que hace es obtener un puntero hacia la colección de alumnos. ¿Ok? Y luego de eso tengo otro método estático que verifico que exista ya una instancia de la colección y con eso la colección me permite, y me falta aquí es to array. Okay. Y vamos a ver, esto lo mando a llamar desde aquí, creo yo. Sí, console log de cuentas. Y con esto prácticamente terminamos hoy. Mañana vamos a hacer una explicación más profunda de esto y empezar a trabajar adecuadamente. Yo les voy a subir este código y también el video para que lo tengan a mano. ¿Ok? A ver qué me preguntan. Sí, ya es hora, Ariel, yo sé. Bueno, nos vemos mañana entonces. Buenas noches.